Vamos a tocar ahora un tema que es naturalmente el tema del presente, el tema del momento, el tema más latente, que es la invasión de tropas rusas en Ucrania, que es un territorio que formaba parte antes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y todo esto ha provocado una conmoción mundial que puede implicar que esta confrontación de dos naciones, en principio, es decir, Ucrania y Rusia, pueda derivar en una conflagración. Una conflagración es la participación de más de dos países, tres, cuatro, cinco, seis, lo que sean, en un mismo conflicto. Vale decir, lo mismo que ocurrió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que muchos actores intervinieron para para firmar las zonas de poder que en ese momento tenía y que querían preservar. En este caso, en este caso ya habíamos explicado en un programa anterior cuáles eran, digamos, las razones primarias o visibles de la amenaza de una invasión rusa a Ucrania. Se decía que en vista de los esfuerzos que estaba haciendo la Organización del Atlántico Norte, que es el esquema de defensa militar que tienen los países occidentales después de la Segunda Guerra Mundial, quiso ampliar sus límites, sus socios, a aquellos países que se desprendieron de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín y la caída de la misma Unión Soviética en 1991, hizo que Vladimir Putin, el presidente de Rusia, se sintiera el temor de que el espacio estratégico que garantizaría la defensa de Rusia estaba en peligro si la OTAN incorporaba a Ucrania a su lista de socios. Pues bien, esa fue la razón visible. Pero no hay dudas de que la razón poderosa está más allá, es más profunda. Ustedes saben que en este momento, después de la Guerra Fría, que duró muchísimos años, solamente habían dos potencias en el mundo, Rusia o la Unión Soviética y los Estados Unidos. Ese esquema se ha ido descomponiendo desde el momento en que China, que es 10 veces en términos poblacionales mayor que Rusia, 10 veces en materia de indicadores económicos que Rusia, 4 veces en potencia militar que Rusia, ya equiparada a los Estados Unidos en materia económica y también en materia militar, y la supera en materia tecnológica, bueno, ya entra a formar parte de un trípode, el trípode de poder de la humanidad. Rusia sabe que China está ascendiendo y los Estados Unidos también. Trata de sacar partido a esa nueva recomposición del poder mundial y quiere su parte en este escenario. Entonces, ¿qué ha hecho Vladimir Putin? Muy inteligentemente ha fortalecido su relación con China y están actuando de manera conjunta para debilitar a los Estados Unidos y quitarle la primacía del poder mundial. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, a propósito de esta invasión rusa en Ucrania y de las advertencias que ha hecho el presidente Biden de que iba a enfrentar ese intento intervencionista, simplemente Estados Unidos se ha quedado en la posición de decir, no, nosotros vamos a enviar tropas para asistir a la OTAN, es decir, al esquema militar, pero no vamos a intervenir Estados Unidos per se en ese conflicto, o sea, ni entrando en Ucrania para defender la integración territorial, que ya ha sido partida, ni en Rusia, por supuesto, que no lo pueden hacer. Entonces, este episodio ha dado lugar a que China y Rusia fortalezcan una alianza, que es la que luego va a determinar cuál será el rumbo de la humanidad
o cuál será el nuevo esquema del tablero mundial a partir de este episodio. Tal vez la guerra no llegue, digamos, a los extremos de una situación de muchas muertes y de todo, pero evidentemente que lo que está haciendo Rusia es asumir un control o reasumir el control de su viejo federado, que es Ucrania, para protegerse de cualquier, es tener un campo de profundidad de los intentos de la OTAN por cercarlo, porque si la OTAN llega a Ucrania, evidentemente que Rusia está desprovista de esas fortalezas de defensa. Bueno, esa es la situación, pero ahora viene, el problema hay que verlo a futuro, es decir, ¿qué implicará la alianza entre China y Rusia frente a los Estados Unidos? Recuérdense que hace 50 años, como decía, cuando existía un mundo bipolar, Estados Unidos y la Unión Soviética, los Estados Unidos hicieron una operación estratégica exitosa. Establecieron sus relaciones con China, fortalecieron una alianza, su relación, su alianza. Estados Unidos ayudó a China, le abrió el camino para que se occidentalizara y fuera a unos modelos de capitalismo controlado, por supuesto. O sea, fue un gran aliado. Y cuando esos dos se aliaron, el papel de Rusia, o de la Unión Soviética, pero entonces luego Rusia, quedó muy disminuido. Entonces, aparentemente, Putin está tratando de recuperar ese sitio, esa posesión imperial que tenía antes. Ese es en términos generales lo que, sí, Wendy, lo que está pasando. Ese es el problema, Miguel, y ese es el punto de análisis de los políticos que están viendo la conveniencia o no de esta situación. Entonces, fíjate, muchos expertos se van directamente a esa última parte que tú dices, que es, ¿cómo tú vas a pretender recuperar algo ya perdido? Es una lucha inútil. Entonces, ahí hay evidentemente, como tú dices, una gran lucha de poder. Los que están fuera quieren entrar para aumentar su poder. El que ya perdió quiere hacer el último intento de recuperar lo que perdió. Entonces ya Rusia tiene una historia, bueno, ya perdió, está débil, perdió la fuerza que tenía. Entonces, en esa lucha de recuperar está dando el todo por el todo para volver a tener el poder. Eso es. Y la otra parte que tenía un gran poder y que quiere mantenerlo, pues está tratando de entrar fuertemente. Pero ¿qué yo veo aquí? Veo aquí un poquito de historia, Miguel. Uno tenía entendido que ya la iniciación de nuevas repúblicas y esas divisiones constantes que vimos en los años anteriores, cuando sí, el separatismo de territorio, pensábamos que eso estaba agotado. La mayoría de la gente piensa que ya eso no va a ocurrir. O sea, es inconcebible que ahora mismo se produzcan independencias de países, divisiones regionales, y mucho menos la gente asume que dos países que están en frontera se van a unir. Uh-huh. Es algo como insólito pensar en este tiempo donde hay tanta democracia y libertad, donde ya las luchas por las libertades ya se libraron, ¿verdad? Y se ha conseguido respetar los territorios independientes, hayan tenido razón o no para independizarse, haya sido lógica o no la división territorial, pero existe ahora mismo un respeto por eso que ya se hizo. Sin embargo, ahora sorpresivamente vemos que no, que la historia no ha terminado. La historia continúa y se siguen dando pasos hacia el pasado, porque eso de ir atrás a recuperar es algo insólito, pero es el producto de la guerra ahora mismo y es lo que está ocasionando estos enfrentamientos por lo absurdo que resulta tratar de recuperar algo perdido y lo absurdo que es tratar de dominar el mundo, porque ahí es que está. Una potencia puede ser muy fuerte en una zona, en un territorio, pero eso de dominar al mundo, en este momento, de ser la potencia mundial, o sea, de tú ser el amo todopoderoso de todos los países, de todos los continentes, o al menos la mitad de los continentes, es algo como que no encaja bien, pero bueno, es una realidad. Mira. Es una realidad. Hay gente, hay grupos que quieren dominar el mundo. No, y la historia. Y lo que siempre ha ocurrido con las guerras es eso.
El deseo de dominar el territorio y dominar al mundo es lo que ha ocasionado las guerras, las muertes y la deshumanización. Entonces, todo lo que se ha logrado a partir de ahí, para atrás, por ese mismo poder que no cesa. Sí, mira, eso que la ambición imperial, es decir, el deseo de ser el primero, de ser el poder mundial. El mayor. Viene desde hace muchos años, o sea, y hemos visto imperios que han surgido y que han caído. O sea, porque no, como dicen, no todo dura 100 años. Entonces, en este caso, los Estados Unidos han constituido por muchísimos años, por décadas, el poder mundial único. O sea, el poder mundial único, es decir, el que tenía toda la potencialidad. Eso lo obligó a Estados Unidos a tener que estar jugando muchos cartones al mismo tiempo, mientras otras naciones se iban fortaleciendo poco a poco. Entonces, ¿qué resulta? Que ahora, con lo que yo estoy visualizando es que con esta alianza ruso-china, el mundo entra en una etapa, no le vamos a llamar de colonialismo, pero podría ser un colonialismo moderno, pero sí un modelo de dominación global, modelo de dominación global que puede implicar no solamente la ocupación de territorio, no necesariamente tiene que ser ocupación de territorio, pero sí el ejercicio de una influencia decisiva y determinante en las economías de los distintos países. Es decir, que estas dos potencias sean digamos, las madres nutricias de esos países con los que puedan comercializar y que esos países dependan de las decisiones. Eso puede ser una consecuencia, una derivación de lo que estamos viendo en este momento. Recuérdense que también, y a este tema no se le presta mucha atención, o sea, más allá de los esfuerzos que hacen estos países por controlar la economía, hay otro también que es el esfuerzo por controlar la tecnología y otros ya de naturaleza más elevada, controlar el espacio. Entonces, mientras esas potencias están haciendo esos esfuerzos por situarse en la primacía de esos tres factores fundamentales de poder, hay un poder que ha ido creciendo en el mundo y es el poder de las redes sociales y el poder de las proveedoras grandes, que son las que controlan la información. Con un control tan absoluto de la información, se controla también la propaganda, se controlan también las líneas doctrinarias que pueden prevalecer e influir, como se diga, para que un pueblo haga una cosa y la otra. Entonces, esto puede dar lugar a que ese poder popular, vamos a decir, que sale de las redes, de esas plataformas, sea mayor que el de los mismos gobiernos, que el de los mismos congresos y el de los mismos partidos, como lo sentimos en el modelo actual. Y fíjense si la situación es tal, que como decíamos anteriormente, hablando de la pandemia y de las nuevas cosas que trajo la pandemia, fíjense que ya está teniendo auge una moneda virtual, que es el Bitcoin. A la hora que esos países puedan tener monedas virtuales, ya las juntas federales de reserva, eso, dejan de tener el control de la economía mundial. Ahí hay otra lucha. Eso es otra lucha. Por eso te digo que esto hay que verlo un poco más allá, no unos tiros que estén tirando en Ucrania. ¿Tú me entiendes? Así que hay que verla. Pero este es como el punto de partida, ¿no? Como un alto en el camino para la gente analizar qué está pasando, qué viene por ahí. Exacto. Qué cambios grandes y cómo tenemos que prepararnos para eso que viene avanzando. Ya que superamos la pandemia, ahora viene otra situación. A prepararnos, señores guerrilleros, hasta conseguir el objetivo. La próxima semana seguimos con más. Entre Periodistas.